Bienvenidos. Hoy vamos a darle una vuelta a unos textos fascinantes sobre un personaje, la verdad que muy singular, Elbert Hubbard, Ujú. y su proyecto más conocido, los talleres Roycroft. Hablamos de un escritor, editor, empresario, de finales del 19, principios del 20, un tipo con una filosofía muy particular. Ujú. Tenemos aquí unos fragmentos de una introducción a sus Little Journeys y, lo más interesante creo yo, una parte autobiográfica escrita por él mismo. Ya. La idea es intentar entender quién era este hombre y qué fue eso de los talleres Roycroft en su época. Vamos a ver qué sacamos en claro. Pues sí, porque llama la atención, desde el principio, cómo Hobart se compara nada menos que con Plutarco. Plutarco, casi nada. Ya ves, sugiere que sus Little Journeys, que eran como 180 biografías breves, iban a tener un impacto parecido, ¿sabes?, en formar el carácter, el pensamiento. Vaya ambición, ¿no? Sí, sí, conectar lo clásico con la América de su tiempo, la de Edison, por ejemplo. Lo presentan como un escritor influyente, que la gente leía por su estilo y, bueno, también buscando inspiración, parece. Pero claro, Hubbard era más que un escritor, ¿no? Eso queda claro. Él mismo habla de los talleres Roycroft como la puesta en práctica de sus ideas. Exacto. Un proyecto que según él cambió la vida de un pueblecito, East Aurora. Ahí es donde la cosa se pone interesante, más allá de los libros. Ahí es, sí. Porque Roycroft fue donde todo eso tomó forma, digamos. Y hablando de él, de su personalidad, es muy curiosa la forma en que empieza su autobiografía. Sí que lo es. Arranca diciendo todo lo que no es. Dice, mira, no soy popular en la alta sociedad, no publico en las revistas guays tipo Atlantic o Harper's. Las nombra, ¿eh? Ajá, como con retintín. Eso. Ni rico, ni un gran orador, ni siquiera guapo. Una antipresentación total. No sé, quizás una estrategia. Pues podría ser. Hay como una ironía, una autoconciencia muy marcada. Sí. Pero fíjate a dónde va después. Justo después de negar todo eso, define su logro principal de una forma súper concreta, muy social. A ver. Dice que consiguió revertir la migración de los jóvenes, del campo a la ciudad, en su pueblo, en East Aurora. Anda. ¿Y cómo? Pues argumenta que dándoles trabajo digno, formación, un ambiente estimulante, todo centrado en el arte, la artesanía. Es una afirmación potente, sobre el impacto real de Roycroft. Ya. Pone el foco en lo colectivo, no en la fama, que acaba de decir que no tiene. Eso es. Y encaja con cómo describe su propia formación. Dice que es graduado de la Universidad de los Golpes Duros. La University of Hard Knocks, sí. Suena muy americano eso. Totalmente. Y justifica una trayectoria, vamos, de lo más variopinta. Dice que fue granjero, vaquero, aprendiz de imprenta, vendedor de jabón, de puerta en puerta, Sí, lo cuenta tal cual. leñador, reportero, maestro, antes de ser socio en una fábrica de jabón. Una vida, ¿eh? Desde luego. Y ahí, en la fábrica de jabón, hay un punto de inflexión. Ah, sí. Sí, porque cuenta que vendió su parte por $75.000, que era un dineral entonces. Hombre, claro. Y dice que usó parte de eso para ir a Harvard. Bueno, no dice ni cuánto tiempo ni cómo, la verdad. Mm. Y para viajar por Europa. Y en ese viaje, ojo, conoció a William Morris. Ah, figura clave del Arts and Crafts. Exacto, el gran defensor de la artesanía de calidad frente a la industria. Parece que ese encuentro fue, bueno, fundamental para Hubbard. Me imagino. Después de eso, estudió griego y latín por su cuenta, crió caballos de carreras y entonces sí empezó a escribir los Little Journeys. Un perfil muy autodidacta, ¿no? Ecléctico, con mucha energía. Sí, y subraya mucho su buena salud, que no bebía ni fumaba, que le encantaba trabajar. ¿Y los caballos? Eso es. O sea que, a ver, tenía la formación de la vida, como él dice, tenía el dinero de la venta, la inspiración de Morris, pero aún así, Roycroft no parece que fuera un plan súper meditado desde el principio. No, que va. Suena más a esas historias de que una cosa lleva a la otra, ¿no? Por necesidad casi. Pues sí. Cuenta que escribió los primeros Little Journeys allá por 1894 y que, como las editoriales tipo G.P. Putnam Sons le dijeron que no, Mm. pues dijo, me lo publico yo. Exacto, pura iniciativa. Y aquí viene el detalle curioso. Para poder mandarlos por correo barato, en segunda clase, necesitaba tener una lista de suscriptores a una revista periódica. Eran las normas del correo. Anda, mira tú.
Así que, para cumplir, se inventó una revistilla y la llamó The Philistine, el Filisteo. ¡Qué nombre! Pura provocación, claro. Era su respuesta a los círculos literarios de Nueva York, que parece que le veían como un paleto, un filisteo sin gusto. ¡Qué bueno! Y él mismo cita a Leslie Stephen diciendo, eso de que filisteo es lo que los estirados llaman a la gente que no les gusta. Así que cogió el insulto y lo hizo su bandera, con un par. Hay que reconocerle el carácter, sí. Y la cosa sigue. Justo entonces la imprenta del pueblo de East Aurora estaba fatal, a punto de cerrar. Ya. Los dueños, ahogados por las deudas, le ofrecen el negocio entero por $1000. Y Hubbard dice, vale, Compra la imprenta. claro. Y ya que la tenía, y tenía los suscriptores de The Philistine, pues decidió seguir con la revista un año, por compromiso. Y es ahí, en ese mientras tanto, digamos, donde nace la idea de Roycroft como taller artesano. ¿Cómo? Pues para usar la imprenta y ocupar el tiempo, se les ocurrió imprimir un libro al estilo de William Morris. O sea, buscando la máxima calidad en todo. Papel, diseño, impresión manual. Ah, vale. El local original era un granero viejo que él describe como muy frío, muy cutre, así que construyó un edificio pequeño al lado de su casa con un aire de capilla inglesa antigua. Ese fue el primer edificio Roycroft propiamente dicho. Y ese edificio se convirtió en algo más, ¿no? No solo un taller. Eso parece. Describe cómo empezó a atraer a los jóvenes del pueblo. Dice que empezaron 4 chicas y 3 chicos. Pocos. Sí. Y un detalle que llama la atención. Dice que el taller nunca se cerraba con llave. ¿Ah, sí? Sí, que los chavales iban por las tardes no solo a trabajar, sino a estar allí porque era un sitio más agradable, más estimulante que sus casas. Qué curioso. Empezaron a llevar libros, trajeron un piano, ponían flores, hasta pájaros enjaulados. Transmite una sensación de comunidad muy espontánea que surgía alrededor del trabajo, pero también del ocio compartido. Parece que se lo pasaban bien. Diría que sí. Y ese crecimiento como orgánico es constante. No parece que hubiera un plan de negocio muy rígido. Ya. El sitio se quedó pequeño pronto, sobre todo cuando empezaron a encuadernar libros a mano también. Así que añadieron alas al edificio. Ampliaron. Y de ahí, otra cosa casi por casualidad. Los carpinteros que hicieron las ampliaciones, al acabar, se pusieron a hacer muebles. ¿Muebles? Sí, muebles sencillos, robustos. Hubbard dice tan buenos como podían hacerlos. La gente los vio, les gustaron y empezaron a comprarlos. Y así nació la famosa línea de muebles Roycroft, estilo Misión, sin buscarlo. Es increíble, una cosa llevaba a la otra. Y lo de las piedras, esa anécdota es buenísima. Sí, es genial. Cuenta que empezó porque los chicos del taller querían hacer una chimenea grande para el edificio. Y decidieron usar piedras de los campos del alrededor. Cantos rodados, vamos. Sí, el texto original usa un término que hoy, no usaríamos, pero se refiere a esas piedras comunes. Claro. Pues resulta que la chimenea quedó tan bien, tan estética, que a Hubbard se le ocurrió una idea. A ver. Lanzó una oferta al pueblo. Pagaría $1 por cada carga de esas piedras que le llevaran los granjeros. $1 por carga. Madre mía. ¿Y qué pasó? Pues que le llevaron 4000 cargas. 4000. Imagínate la montaña de piedras. Exacto. De repente tenía material de construcción local, barato y con una pinta muy particular. Ya veo por dónde vas. Pues con esas piedras levantaron 3 edificios enteros para Roycroft. Una biblioteca, más talleres y ya planeaban una galería de arte. O sea que una necesidad práctica, la chimenea, y una apreciación por lo local, lo humilde, se convirtió en la seña de identidad arquitectónica y hasta en un motor económico para la zona. ¡Qué bueno! Totalmente. Y esa apertura a lo inesperado se veía también en la gente que trabajaba allí. Luego nombra a uno que empezó con 70 años. Con 70. Sí, expresidiarios, personas con discapacidades. Dice que encontraron un hueco útil para casi todos. Casi todos, porque hay una excepción muy clara que él mismo señala. Así, ¿Quién? el remittance man. Esa figura de la época, ¿sabes? El hijo de buena familia que vivía de la paga que le mandaban de casa sin dar palo al agua. Ah, el ocioso profesional. Ese. Hubbard dice, sin cortarse un pelo, que a ese tipo de persona, si no quería trabajar y aportar, le daban el tren de las 4 en punto. O sea, puerta. Vaya. Había inclusión, pero la vagancia voluntaria no tenía sitio. Exacto. La ética del trabajo, de contribuir, era fundamental allí. Y aquí es donde su discurso se pone más ambicioso.
cuando habla del impacto social de Roycroft. Sí, ahí se viene arriba. Afirma, vamos, sin falsa modestia, que su proyecto frenó el éxodo rural en East Aurora. Casi nada. Pinta un panorama bastante gris de las opciones que tenían las chicas jóvenes del pueblo antes: casarse pronto, servir en casas o, con suerte, ser maestras mal pagadas. Ujú. Dice que muchas se iban a la ciudad buscando emoción y que las ciudades se las tragaban. Una imagen fuerte, ¿eh? Sí, sí, muy gráfica. Y su propuesta era, bueno, crear una alternativa atractiva allí mismo, en el pueblo. Claro. Un sitio que diera no solo un sueldo, sino un trabajo que él consideraba agradable, rodeado de belleza, con opciones de aprender, con una comunidad fuerte. Como una ayuda mutua, dice él. Eso es, ellos le ayudaban a él con su visión y él les daba un camino distinto. Y conecta esto directamente con que bajó el gamberrismo. El hoodlumism. Sí. Pero no lo ve como maldad, ¿eh? Lo ve como energía útil echada a perder. Ostras. Dice que era el resultado del aburrimiento, de la falta de salida para la creatividad en los pueblos. Y Roycroft quería ser esa salida. Tiene lógica, ¿no? Si ofreces algo interesante, igual esa energía se canaliza bien. Exacto. Y todo esto se basaba en una filosofía de producción muy clara, la del lema: no que tan barato, sino que tan bueno. Not how cheap, but how good. Totalmente a contracorriente en plena era industrial. Ya te digo. Era toda una declaración de principios. Argumentaba contra la idea de bajar costes a toda costa, sobre todo en las editoriales. Decía que muchas quebraban por eso. Y su apuesta era la contraria. Claro, creía que la gente con cultura, al final, buscaría menos cosas pero mejores. Objetos que simbolizaran solidez, verdad, autenticidad y belleza. Apostaba por el valor duradero frente a lo masivo, lo efímero. Y ese valor estaba muy ligado a cómo entendía él el arte, ¿no? Totalmente. Su definición es muy reveladora. El arte es la expresión de la alegría del hombre en su trabajo. Qué bonito. Creía que esa emoción positiva, ese cariño al hacer las cosas, se quedaba en el objeto, y lo podía sentir quien tuviera sensibilidad. Y el propio taller estaba diseñado para fomentar esa alegría, ¿no? Eso parece. No era la típica fábrica oscura. Describe pianos en las salas de trabajo. Pianos. Sí, pianos. Cuadros en las paredes, flores frescas, buenos aseos, que no era lo normal, una biblioteca para todos y vida cultural. Conciertos, bailes, conferencias para los trabajadores. Vaya, un intento de integrar trabajo, bienestar, cultura, belleza. Un enfoque muy completo. Muy holístico, sí. Describe East Aurora como un pueblo normalito del estado de Nueva York. Ni muy rico, ni muy pobre, tierra mala para cultivar. Sí, un sitio común. Y recalca que sus trabajadores, unos 310 en ese momento, no eran universitarios ni gente que hubiera viajado mucho. ¿Eran gente de allí? Gente local, sí. Menciona con cariño a un tal Uncle Billy Bushnell, que empezó a trabajar allí con 70 años. Da esa imagen de oportunidad para la gente corriente del lugar. Desde luego. Y las actividades principales seguían siendo la imprenta, la encuadernación y sobre todo la iluminación manual de libros. Eso lo valoraba mucho, ¿no? Sí, decían que recuperaban un arte perdido. Le daba un valor único a sus libros. Pero además estaban los talleres de muebles misión, el de cuero repujado y una herrería donde hacían lámparas y objetos de cobre martillado a mano. Se diversificaron bastante, pero siempre con el rollo artesanal. Siempre con ese foco en la artesanía y la calidad, sí. Y la cultura interna que creó parece que fue clave. Dice que los trabajadores no decían el taller de Howard. No. Decían nuestro taller, our shop. Ese sentido de pertenencia era vital, claro. Howard dice que buscaba el orgullo por el trabajo bien hecho, incluso si llevaba un exceso de celo. ¡Ja! Prefería eso a la apatía. 1000 veces. Hasta cita, medio en broma, a su ayudante, Ali Barba, que a veces decía de sí mismo que era el todo. Y a Howard le parecía bien, como muestra de implicación. ¡Qué personaje! Y no era solo trabajar, ¿eh? Funcionaba como una escuela. Clases gratuitas para los empleados. ¿Clases de qué? Pues no especifica mucho, pero lo interesante es que los profes eran otros trabajadores voluntarios, sin cobrar extra. Anda. La filosofía de Hubbard era que enseñar beneficia más al que enseña porque te obliga a ordenar ideas y que la responsabilidad desarrolla a la gente. Tiene sentido. Su método de gestión, según él, era: intento ver qué sabe hacer mejor cada uno, qué le gustaría hacer, y le animamos a que ponga lo mejor de sí en ello.
muy personalizado, ¿no? Potenciando el talento individual. Ya. Y tampoco estaban aislados del mundo, ¿eh? No, no. Menciona visitas de gente famosa de la época. Actrices como Maude Adams, Minnie Mother Fisk, reformadores sociales como el juez Lindsay. Gente conocida. Y a veces, esta gente compartía tiempo con los trabajadores, daban charlas o actuaban para ellos. Cuenta la anécdota de Henry Clay Barnaby y su compañía de ópera. Ah, sí, es buenísima. Ujú. Que improvisaron una función para los 300 trabajadores en la capilla del taller. Imagínate. Debió ser un puntazo para la gente de East Aurora. Desde luego. Un ejemplo de esa conexión con el exterior y del enriquecimiento cultural que buscaba. Entonces, resumiendo un poco todo esto, ¿qué imagen nos queda de Roycroft según su fundador? Pues mira, está claro que Hubbard no lo veía como un simple negocio. Era mucho más. Un experimento social, educativo, artístico, todo a la vez. Su respuesta personal a los problemas que él veía, ¿no? El éxodo rural, el trabajo industrial deshumanizado, la falta de oportunidades en los pueblos. Exacto. Su solución fue una mezcla de pragmatismo e idealismo. Revalorizar la artesanía, sí, pero en un entorno de trabajo bonito, estimulante, con una comunidad fuerte y aprendizaje continuo. Suena un poco utópico, la verdad. Tiene ecos de utopía, sí, muy personalista, muy influido por Morris, pero adaptado a América y sobre todo a la personalidad arrolladora de Hubbard. Nació casi por casualidad, pero creció mucho. Creó como un pequeño mundo propio, ¿no? Donde el trabajo manual tenía prestigio, la formación era diaria y se luchaba contra la alienación, contra el aburrimiento, tanto del pueblo como de la fábrica. Eso es. Y la figura de Hubbard, pues, compleja. Un visionario con los pies en la tierra, un máquina de la autopromoción, pero parece dedicado a su gente. Un crítico del sistema que supo montar una alternativa que funcionó, al menos un tiempo. Ciertamente. Y quizás como reflexión final para quien nos escucha, después de esta inmersión en los textos de Hubbard, ¿qué nos queda hoy de relevante de ese modelo Roycroft? Buena pregunta. ¿Podrían algunos de esos elementos, esa mezcla de trabajo con sentido, arte, aprendizaje, comunidad, tener alguna aplicación hoy? ¿Alguna inspiración para nuestros trabajos, nuestras comunidades? ¿O fue Roycroft algo irrepetible, no? Fruto de su tiempo, de East Aurora y sobre todo de la energía única de Elbert Hubbard. Es una cuestión que yo creo que conecta mucho con los debates actuales sobre el futuro del trabajo, de la vida en común. Desde luego, da que pensar.